lastimosamente nos falló el programa, así que vamos a tratar de agilizar un poco para que no se nos corte como la anterior vez. Nos quedamos en el principio de prohibición de exceso. Les había comentado de que dentro del proceso penal, el procedimiento y la Constitución establecen ciertos límites en el actuar de la parte denunciante como de la fiscalía, así también como de la parte denunciada. Si bien es cierto, existe un principio de libertad probatoria, este principio no se debe malentender como un permiso para hacer lo que a uno le dé la gana. Dentro de una investigación, uno tiene que realizar todos los actos investigativos de acuerdo a lo establecido en la norma procedimental. ¿Por qué? Porque el procedimiento penal es un ordenamiento jurídico de orden público, por tanto es de cumplimiento obligatorio. En caso de que existan algunas lesiones, algunas nulidades, estos actos no pueden ser convalidados, por lo tanto deben anularse y volverse a realizar. Hablábamos del tema más, el ejemplo más claro, el tema de los allanamientos. Para realizar un allanamiento, un fiscal debe hacer una solicitud fundamentada al juez instructor, que es el Contralor de Derechos y Garantías, para que éste lo autorice y le permita el ingreso a un domicilio, ya que si se ingresara a un domicilio sin tener esta autorización, ese acto es nulo de pleno derecho. La anterior clase, habían varias personas que querían hacer preguntas. ¿Cuáles eran sus preguntas? En este momento pueden hacérmelas. Doctor, disculpe, Dígame. la pregunta esta que hizo usted, de la que ha hablado ahora, ¿sí o sí tiene que ir con un policía? Acudir a Ah, a ya. la Usted me casa, al está preguntando domicilio. cómo se realiza el allanamiento. Usted Sí, me está preguntando. Una sí. vez que el fiscal realiza la solicitud, el juez se la autoriza y le da una resolución fundamentada. Es un acta que le entrega al fiscal y el fiscal debe estar sí o sí presente. No puede existir un allanamiento sin presencia del fiscal. El fiscal debe estar presente y debe ser el que informe de esta situación. En caso de que no lo dejen entrar, él es el que autoriza el ingreso por la fuerza. Así que tienen que estar el fiscal y los policías, no necesariamente la parte, el fiscal y los policías nada más. Ah, ya. Yo pensé que solamente el policía, nomás no es necesariamente que esté el fiscal, pero como dice usted, puede autorizarlo el fiscal, ¿no? No, el fiscal tiene que estar sí o sí, no puede autorizar a nadie a ingresar sin su presencia de él, porque él es el que va a verificar de que se cumplan todos los formalismos legales que la ley establece para que el acto no sea nulo. Ya, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta sobre este tema para que avancemos? Doctor, una preguntita. A ver, señor Guillermo, dígame. No, no Disculpe, soy Guillermo, doctor. estoy en Cuba. Primero habló el señor Guillermo, de ahí usted, señor Cuba. Solo quería preguntarle sobre el delito de fragancia que dicen los policías cuando se entran a la casa. Ya, ¿cuál es su pregunta en específico? ¿Quiere saber cuándo hay flagrancia? Sí, porque dice que con eso no necesitan orden ni nada, se pueden entrar a las casas. Es una situación muy especial el tema de la flagrancia. Por flagrancia se entiende a que se encuentra la persona en el momento en el que se está cometiendo el delito, siempre y cuando esta situación se habilita en razón de que se va a salvaguardar un bien jurídico mayor del que se está vulnerando. Por ejemplo, si usted ve que están matando a una mujer adentro de su marido, no va a esperar una autorización del juez. De manera inmediata, el hecho flagrante le habilita el ingreso. ¿Para qué? Para salvaguardar un bien jurídico protegido como es la vida. Usted está vulnerando un bien jurídico como es la privacidad y el domicilio, pero está salvando uno mayor que es la vida. Esta situación de proporcionalidad habilita a que este acto sea convalidado solamente en la figura de la flagrancia. Ya, muy bien, doctor, ya. Gracias. Señor Guillermo, ¿cuál era su pregunta? Basándonos, doctor, en haciéndonos a un ladito de todo lo que es muebles, digamos, casa, si nos vamos en el lado de Era su de, las pregunta. de los autos, doctor, cuando hay a veces, muchas veces, hay personas que no tienen licencia y están en auto, ¿no? Y entonces los policías agarran
abusivamente se agarran, se suben al auto o le dicen ya, llévame allá, vamos a la comisaría y se lo agarran, se lo llevan. Están en su, está normado que ellos pueden actuar de esa manera, doctor, o ellos están haciendo abuso de poder ahí. El policía no puede ingresar al vehículo sin la autorización del conductor. El procedimiento, si es que se encuentra una de estas situaciones, sería de que se lo detenga, de que se llame una grúa y se traslade el vehículo sin ingresar al mismo, ya que al ingresar al mismo ya está contaminando la prueba. El auto en este tipo de delitos es un elemento de prueba y al tener un ingreso de un funcionario policial ya sufre una contaminación, lo que cual vicia esa prueba con una causal de nulidad y puede ser excluida. En el caso, entonces, si el policía está haciendo, hay a veces que los policías no, porque ellos antes de salir tienen que hacer un informe de patrullaje, que van a hacer una requisa o van a hacer revisión a los autos, cómo están, si están con licencia o no, ellos no pueden salir sin esa autorización, ¿no? Pero en estos casos ellos se van a tomar un desayuno, a dar una vuelta por ahí y por si acaso se agarran y hacen parar un auto, tienen ellos que tener orden de fiscal para llevarlo, traer esa grúa, o ellos con la autoridad de solamente ser policías pueden agarrar y llevarlo al módulo policial o a tránsito donde le compete llevarlo, doctor. Hay que determinar cuál es el motivo para que se lo detenga. Por ejemplo, si vos ves a una persona realizando maniobras peligrosas, ya en ese momento se está ejecutando un delito como es la conducción peligrosa. No necesitas ninguna autorización. El policía es el funcionario que al momento de conocer un delito puede actuar a través de la acción directa, es decir, detenerlo de manera inmediata y ponerlo frente al Ministerio Público. Ya, gracias, doctor, me sacó mis dudas. ¿Alguna pregunta más, jóvenes, o podemos avanzar al siguiente temario? Buenas noches. Buenas noches, señora, dígame. Doctor, en un allanamiento tiene que estar presente el fiscal, 2 policías y dos garantes personales, ¿no? 2 testigos personales. Dos testigos tienen que estar para firmar el acta, correcto. Para así no vulnerar los derechos del dueño de la casa, ¿no? Para que firmen y den fe de que todo lo que está contenido en el acta es auténtico, de que los fiscales y los policías no se están inventando nada. Para eso es el testigo. Bueno, gracias. Dígame. Ya, perfecto. Yo te voy a dar un ejemplo claro. Una vez teníamos un caso donde estábamos buscando a un ciudadano de nacionalidad japonesa. Teníamos ya la orden de aprehensión, teníamos la orden de Interpol y todo, pero no teníamos conocimiento de ninguno de sus domicilios. No podemos solicitar una orden de allanamiento sin especificar cuál es el domicilio e identificarlo de manera exacta. Lo que se hace en esos casos es informar a la policía para que la policía ponga una persona de guardia ahí afuera. No se puede ingresar por más que digan lo que digan, a no ser que el fiscal solicite de manera inmediata y el juez en el momento se lo autorice. Es una aprehensión. Correcto, es una aprehensión ilegal y es susceptible al planteamiento de un incidente de nulidad. Doctor, buenas noches. Disculpe, la compañera Yolanda, ella si no le puede aceptar, por favor. Ya acepté a todo. Ya, gracias, doctor. Perfecto, entonces podemos avanzar, ¿no es cierto? El próximo principio que se debe analizar dentro de la materia penal es el principio de proporcionalidad. Si bien es cierto, el Estado tiene el monopolio para determinar qué conductas son consideradas delito, para este tema también se debe hacer un análisis para determinar cuál es el hecho y cuál es la pena proporcional que se le debe imponer. Por ejemplo, para un robo simple es de 1 a 5 años, pero para un asesinato son 30 años.
no se puede aplicar a un robo simple una pena de 30 años. Se tiene que hacer un análisis proporcional de la pena para establecer un delito. De igual manera, cuando existen concursos de delitos, que una persona comete varios delitos, por ejemplo, robó un auto y al momento de robar el auto le disparó a una persona ocasionándole lesiones, se puede entender también que es una tentativa de homicidio. Se analiza todos los delitos y se aplica la pena del delito mayor. ¿Me entendieron sobre el principio de proporcionalidad? Sí, doctor. Perfecto. Si hay una Doctor, duda, si me lo... avisan para que pare. El próximo vamos a analizar... ¿Lo ¿Perdón? vuelvo a explicar de nuevo? Sí, por favor, doctor. El principio de proporcionalidad es uno de los principios que rige al derecho penal. Por proporcionalidad se debe entender al análisis que se realiza de una acción para determinar la sanción. Dentro del Código Penal tenemos distintos delitos, ¿no es cierto? Y cada delito tiene establecida una pena. Por ejemplo, para el robo es de 1 a 5 años. Para el asesinato son 30 años. ¿Por qué es mayor la pena del asesinato a la pena del robo? Porque el bien jurídico protegido dentro del asesinato es un bien jurídico mayor. La situación es entender de que el Estado hace un análisis para calificar cuáles van a ser las penas graduales que se van a imponer. Este principio de proporcionalidad también es aplicado por los jueces a la hora de analizar y determinar la ha demostrado la culpabilidad. Cuando existe un concurso de delitos, una persona que ha cometido varios delitos para perpetrar un hecho, por ejemplo, una persona que quería robar un auto, y para robar el auto se le cruzaron otras circunstancias y tuvo que dispararle a una persona. Se puede considerar como una tentativa de homicidio, como un robo agravado, y lesiones graves. Poner un delito, ¿no?, que se va a analizar y se va a aplicar la proporcionalidad para determinar cuál es la pena que se debe aplicar, y en ese sentido se aplica la pena del delito más grave. ¿Entendieron ahí o todavía? Perfecto. Sí, doctor, Bueno, se ahora... entendió. Sí, doctor, se entendió. Está bien. Ya, perfecto. Ahora vamos a hablar del principio de culpabilidad. Cuando hablamos del principio de culpabilidad, tenemos que analizar dos vertientes. La primera, ¿cuándo una persona es culpable, jóvenes? Es pregunta para ustedes. Buenas noches, doctor. Cuando la persona acepta su delito que cometió. Nadie me va a responder cuándo una persona es culpable. Cuando se Ya, demuestra una que esa posibilidad. persona es culpable de ese delito. Perfecto. Una persona es culpable cuando pesa sobre ella una sentencia condenatoria ejecutoriada. Mientras una persona no cuente con una sentencia, prevalece el principio de presunción de inocencia. Por más que hayan las pruebas que hayan, una persona debe ser tratada y considerada inocente durante el desarrollo de todo el proceso. Este derecho es uno de los más vulnerados en nuestra actualidad, porque detienen a una persona por un delito y ya la están mostrando como culpable. Mucho se ve en los delitos de violación, que supuestamente realizó un acto y ya lo presentan como un violador sin que se haya realizado el juicio correspondiente. Asimismo, a las personas que pillan con un arma, los tachan de ladrones y demás cuestiones sin que se haya determinado a través de un juicio oral, público y contradictorio esa responsabilidad. La culpabilidad debe estar establecida o debe ser impuesta a través de una sentencia. Mientras no haya una sentencia, una persona es y debe ser considerada inocente. ¿Entendieron esa partecita? Sí. Doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Doctor dijo dos vertientes. Ya, esa es la primera vertiente. La segunda vertiente para determinar la culpabilidad es la capacidad de la persona. Existen personas que pueden ser responsables y culpables de un hecho, como existen personas que no pueden ser responsables.
Hablamos de la inimputabilidad. Las personas que no tienen capacidad de obrar, que son los interdictos declarados, son personas que no tienen razonamiento y que por más que cometan cualquier hecho, ellos no van no van a responder ante una responsabilidad penal. Se puede aplicar medidas de seguridad sobre estas personas, pero no existe reprochabilidad penal. Por eso es que muchas veces hubo recientemente una muchacha que su estrategia es demostrar de que esta persona no tiene capacidad de obrar y que por lo tanto no va a poder responder penalmente porque no está en uso de sus facultades. Esa es la otra vertiente para determinar la culpabilidad. La capacidad de obrar de la persona. ¿Entendieron ahí? El tema de la culpabilidad, la segunda vertiente, trata de la capacidad que tiene la persona para ser reprochable penalmente. Existen personas que no tienen capacidad de obrar los interdictos declarados, personas mal de la cabeza, que no responden penalmente ante sus actos, toda vez capacidad activa dentro del ordenamiento. ¿Qué pasa con los menores de edad? Los menores de edad no se determinar si la persona tiene capacidad. Doctor, sigue mal. Y si puede ser penalmente